Hola, señoritas de la Iglesia Bautista Esperanza, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar hoy con ustedes a través de este medio. Gracias por la invitación a la página, ¿verdad?, de Señoritas de Oración. Dios les bendiga. Mi nombre es Liliana Espinosa. Mi esposo, Pastor Gabriel García, ¿verdad?, misioneros a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Por la gracia de Dios, en septiembre estaremos cumpliendo 2 años de estar aquí en el campo misionero. Oren por nosotros, me da gusto estar este día con ustedes. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro devocional. Yo lo titulé ¿Quién os fascinó? ¿Verdad? Y quiero comenzar con una lectura que está en Juan 6. Si tienen su Biblia, pues pueden seguirme, ¿verdad? ¿Quién os fascinó? En Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo te quiero hablar acerca de esto, porque a veces muchos de sus discípulos ya no quieren seguir adelante, ya no quieren andar con Jesús, ¿verdad? Y bueno, en este caso, ¿verdad?, las señoritas, ¿por qué nos enfriamos, verdad? ¿Qué nos está fascinando? De eso se trata esta clase, ¿verdad? Cuando Jesús en este versículo dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, quiere decir que había pasado algunas cosas, ¿verdad?, que desde entonces muchos de sus discípulos ya no quisieron seguirle. Y dice que eran muchos de sus discípulos los que ya no quisieron seguirle, no eran pocos, eran muchos. ¿Qué es lo que había pasado, verdad? ¿Por qué ya no quisieron seguir a Jesús? Vamos a ver un poquito el contexto para entender este versículo. Dice en Juan 6:2, y le seguía una gran multitud, ¿verdad? Estamos hablando de miles, señoritas, que estaban siguiendo a Jesús. En el capítulo 6 de Juan, Jesús alimenta a los 5,000. Eran multitud, ¿verdad? Y le seguían, ¿verdad? Jesús, a donde él iba, la gente le seguía, y en esta ocasión él alimenta a 5,000. Enseguida Jesús hace la señal esta de caminar sobre las aguas, ¿sí? También en el versículo 14 dice que la gente decía, verdaderamente este es profeta. Ellos sabían que Jesús era el enviado de Dios, que era un profeta, y que no nada más era un profeta, que verdaderamente era el profeta enviado por Dios. La gente sabía quién era él y le empezó a seguir por las señales que él hacía. Pero Jesús, más adelante, él les empieza a hablar acerca de buscar las cosas espirituales. Y a la gente ya no le gustó, ¿verdad? Jesús les empieza a hablar un poco más duro. Mientras Jesús les estuvo dando y dando y dando cosas o haciendo señales, ellos estaban muy contentos. Pero cuando ellos empiezan a ver qué es lo que necesitan dejar, qué es lo que necesitan hacer para seguir a Jesús, ya no les pareció, ¿verdad? En Juan 6:26, Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis, ¿verdad? Porque están teniendo un beneficio, un provecho de mí, pero no porque realmente quieran estar cerca de mí. Y Jesús les exhorta y les dice: no busquen lo que perece, sino lo que a vida eterna permanece. Y les empieza a exhortar que busquen las cosas espirituales. Y la gente empieza a decir que esas son palabras muy duras, ¿verdad? En el versículo 60 del capítulo 6 dice que al oírlas esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Dura es esta palabra. Ya el predicador, ¿verdad? Nos está hablando muy duro, nos está exigiendo, nos está diciendo qué tenemos que hacer y ya no nos está gustando,
¿verdad? En el versículo, y es como llegamos al versículo 66, que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿verdad? Después de que ellos supieron qué es lo que ellos tenían que dejar, qué es lo que ellos tenían que hacer, ya no les pareció, ¿verdad? Y dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús, había muchos discípulos, pero estaban con él también sus 12 que él había escogido. Y Jesús en el versículo 67 les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad? Los exhorta, los confronta y dice, ustedes también se quieren ir, adelante, ¿verdad? Y Pedro, yo estuve leyendo y buscando si algún otro discípulo había dicho algo en cuanto a esta pregunta. El único que contesta es Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué los demás no contestaron? ¿Qué estaban pensando? ¿Verdad? Pues sí, me iré, no me iré, me quedo, no me quedo. El único, ¿verdad? Y lo tenemos por arrojado, por aventado, ¿verdad? A Pedro, pero fue el único que reaccionó a su pregunta de Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿Verdad? Cuando llegamos a Jesús, muchachas, empezamos a ver sus señales en nuestra vida. Nos enamoramos del Señor, queremos pasar tiempo con Él, leer su Biblia, nos comemos, nos devoramos su Biblia. El estar en la iglesia, la anhelamos tanto, se nos hacen los días largos para esperar el día del culto, el día de los jóvenes, y lo deseamos tanto, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y nos enfriamos, ¿sí? Empezamos a ver que su palabra es dura, ¿verdad? Que nos exhorta, que nos reprende. Empezamos a ver que las cosas que a mí me gustan, muchas de las cosas que me gustan son pecado, que tengo que dejar amistades que no son correctas, incluso pudiera ser que tuviera que dejar alguna relación de noviazgo porque el joven con el que estoy no es cristiano y el líder, ¿verdad? El pastor ha dicho que eso no es correcto, que no os unáis en yugo desigual y decimos, wow, qué dura es esta palabra, qué cosas tengo que dejar, qué cosas tengo que cambiar. Y se nos hace difícil, ¿verdad? Seguir a Jesús, no es tan fácil seguir a Jesús. Empezamos a decir, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿sí? A veces ni siquiera lo entendemos o lo percibimos como que es Dios y su palabra, sino que decimos, el predicador está contra mí, el líder la trae contra mí, mi maestra de escuela dominical nomás está ahí machacando, diciéndome lo mismo, y ni siquiera percibimos que es su palabra la que nos está animando a hacer cambios, ¿verdad? Y empezamos, y empezamos a volvernos atrás. Y ya no andamos con Jesús como al principio, ¿verdad? Dice Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? Ahí le estaba hablando a los Gálatas y les dice hasta insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Qué te está fascinando a ti, señorita? ¿Qué te está atrayendo que tú no estás deseando las cosas de Dios como al principio? ¿Sí? ¿Qué te está fascinando para no seguir a Jesús, para no leer su Biblia, para no orar con esa devoción con la que debemos hacerlo? Gálatas 4:15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Sí? Medita, tengo el mismo gozo que cuando recibí a Cristo, que cuando llegué a la iglesia, tengo la misma emoción por ir a los servicios, tengo el mismo deseo de escuchar su palabra que cuando llegué a la iglesia, que cuando conocí al Señor. Pregúntate, si no, ¿verdad? Estás en esta situación, algo te está fascinando, algo te está
enfriando, algo te está distrayendo, ¿verdad? Es tan fácil enfriarnos, muchachas. Ahorita, ¿verdad? No podemos ir a la iglesia, estamos en casa todo el día, hay tantas distracciones en la casa. Bueno, como ya no voy a la iglesia el domingo, la maestra de escuela dominical, pues bueno, ya no me va a preguntar los capítulos que leí. Entonces pues no importa que no lea tanto o que no lea, no se va a dar cuenta. Y empezamos a bajar la guardia, ¿sí? Empezamos a dejar de orar porque nos despertamos y agarramos el celular, prendemos la computadora y empezamos a enfriarnos, ¿sí? Hay tantas distracciones, ¿verdad? Facebook, Netflix, series, televisión, tantas cosas que nos enfrían. Son puros contenidos, la mayoría de esos contenidos que vemos en esas redes, ¿verdad? Regularmente son contenidos incorrectos, contenidos que nos enfrían, que no traen una nutrición espiritual, ¿verdad? Descuidamos nuestra vida espiritual. Yo te quiero decir, ¿verdad? Que ir a la iglesia no es sinónimo de andar con Jesús. A veces creemos que porque estamos todo el día en la iglesia y en actividades y vamos y venimos con los jóvenes y creemos que estamos caminando con Jesús. Eso no es sinónimo de andar con Jesús, ¿verdad? Si tú creías que eso era, déjame decirte que no es. Ahora que no podemos estar en la iglesia, entonces, ¿cómo es tu andar con Jesús? Puedes estar en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo incluso a Dios, pero no andar con Jesús. Puedes estar en la iglesia por motivos incorrectos. Cuida tus motivos, cuida por qué estás haciendo lo que haces. A veces estamos participando en uno u otro ministerio porque hay otros intereses, no por alabar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios, sino porque está el joven que me gusta, porque me la paso bien, porque platicamos bien a gusto, jugamos, etcétera, y tenemos motivos incorrectos aún estando sirviendo a Dios. Entonces, ten cuidado, ¿verdad? Ahora que no estamos en la iglesia, entonces tu caminar con Dios, ¿verdad? Que tenías o que pensabas que era tu caminar con Dios, pues ahora ya ni eso tienes, ¿verdad? Porque ya no leías tu Biblia o ya no orabas. Entonces, te estás enfriando, ¿sí? Ten cuidado con el enfriamiento espiritual. En las redes, muchacha, hay mucha palabra de Dios, mucha. Bueno, no sé a quién sigas, ¿verdad? Pero yo puedo abrir Facebook y me encuentro diario, por lo menos 3, 4 predicaciones, servicios de damas, de señoritas, conferencias, diario hay 3, 4 enseñanzas de la palabra de Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú escuchas? ¿Las escuchas? ¿Dios te habla? ¿Deseas escucharla? ¿Abres Facebook para ver, a ver quién va a enseñar ahora? ¿O estás esperando esa conferencia de damas, de señoritas para verla, para ver qué Dios tiene para ti? ¿Lo deseas realmente? ¿Estás esperando el domingo para ver el servicio de tu iglesia? O los devocionales que el pastor imparte cada día. O nada más les das like para que la maestra mire que ahí estuviste, ¿verdad? Que lo viste, o lo compartes, pero ni siquiera lo miras. Entonces, ¿qué te está fascinando? ¿Qué te está atrayendo más? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? A veces no lo tomamos así, pero cuando nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia y cuando no lo hacemos, nos es pecado, porque sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sabemos lo que es bueno y cuando no lo hacemos, nos es pecado y no lo vemos así, lo vemos como algo tan ligero, tan superficial. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Entonces, si tú quieres que Dios escuche tu oración, tienes que oír su palabra, tienes que leer su palabra. Dice, porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. No nada más no la escucha, sino que Dios la aborrece. Yo sé que muchos de ustedes están en edad de tomar decisiones muy, muy importantes, ¿verdad? En qué voy a estudiar, qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, a dónde me voy a ir a vivir, cosas muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Decisiones muy importantes y tienes que orar. Pero si tú no estás leyendo tu Biblia, Dios no va a escuchar tu oración, ¿sí? Pedro dijo en Juan 6:68, dice, ¿a quién iremos? Señoritas, no tenemos a nadie más que Jesús, ¿sí? No tenemos a nadie más a quien ir. No sabemos si vamos a salir de esta pandemia, ¿sí? Si la vamos a librar, no sabemos, o si la va a librar alguno de nuestros familiares, de nuestros amigos, no sabemos. ¿Y a quién iremos? ¿Sí? Si no te toca a ti estar en gravedad, pero a alguien de quien tú quieras que Dios le sane, que Dios le ayude, ¿a quién vas a ir? Y si tú no estás bien con Dios, Dios no va a oír tu oración, ¿sí? Pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que escudriñe tu vida, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón de enfriarte. No hay cosa más triste que sentir que Dios no te escucha, que estás en necesidad y que Dios no te escucha. Algunas señoritas vienen con uno o vienen con el pastor y le dicen, pastor o hermano, ore por mí. Cuando algunas han venido, yo les he dicho, ¿y tú ya oraste? Es que a usted sí Dios la escucha. ¿Por qué sientes que Dios no te escucha? ¿Verdad? Porque no estamos bien, porque estamos enfriándonos, porque estamos lejos de Jesús, lejos de caminar con Jesús. Dice el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. A veces nuestro corazón, nuestros pensamientos no son los correctos, no son los que están dirigidos a Dios, están dirigidos a mil cosas, pero no están dirigidos a Jesús. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no te engañes tú, ¿sí? No te engañes tú de creer que estás caminando con Jesús porque estás en la iglesia o porque estás participando en algún ministerio. Si no estamos orando y si no estamos leyendo la Biblia, no estamos andando con Jesús. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Puedes engañar a mil gentes, pero a Dios no, ¿sí? Cuida tu corazón, ¿verdad? Yo te animo a que cuides tus motivos por los cuales sirves al Señor, que cultives una vida espiritual, que leas tu Biblia, que tengas un plan de lectura, que ores, que pases tiempo con Dios, que te dejes que Dios te escudriñe tu mente, tus pensamientos, que los aclare, que los ponga enfrente de ti, los puedas ver y puedas discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿verdad? No dejes que nada de fuera te fascine, ¿sí? Más que Jesús. Él es el que te tiene que fascinar, Él tiene que ser tu todo, tu gran deseo, tu pasión, ¿sí? Por servirle, y Dios va a conceder entonces todas las peticiones de tu corazón. Dios te bendiga, espero que sea de bendición esta clase y de verdad deseo que pases tiempo con Jesús, que tu vida sea fascinada por Él. Dios te bendiga.